están? Bienvenidos a una nueva edición de Empresarios de Acá. Como siempre, el gusto de recibirlos desde este precioso living que nos ofrece el Hotel Cottage y por supuesto nuestra cita a través de la pantalla de NSTV. ¿Qué les parece si ya mismo vamos a conocer quién es nuestro empresario del día de hoy? Presenta este bloque Catón Nací. Recibimos con mucho gusto en Empresarios de Acá a Pablo Brenner, director de Coloquia y de Prosperitas. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Pablo, vaya si tendremos un desafío muy importante a propósito de resumir un poco lo que es tu historia de emprendedor, de empresario, y aviso que lo voy a tratar de vos, ¿no? Pues si no, se levantaba y no me daba la nota si lo trataba de usted. Pablo, bueno, comienzos tienen las cosas y comienzos también las profesiones, ¿no? ¿Cómo nace todo esto del interés por lo que es el sector de las tecnologías de la información, ¿no? Interesante la pregunta. En verdad justo no soy el prototipo de lo que alguien diría un nerd de tecnología, que no te puedo decir que a los 5 años ya usaba computadoras ni nada de eso. La verdad que para nada, digamos, en verdad siempre me gustó lo que es la matemática, esas cosas, me sentí cómodo y de alguna manera casi sin pensarlo me orienté hacia el área de ingeniería más bien. Ajá. Ahora, cuando fui a estudiar, yo me fui a estudiar a Israel a los 20 años, 19 años. Cuando me fui, en verdad yo fui a estudiar, me anoté a estudiar ingeniería aeronáutica. Ese era el plan. Cuando salí de acá, me subí al avión, el plan era ir a estudiar ingeniería aeronáutica. Cuando me estaba ya registrando, anotando, me puse a pensar y dije, ¿pero yo de qué voy a trabajar? Digamos, como que no voy a tener mucha oportunidad de trabajo en ingeniería aeronáutica. Entonces, en el mismo momento dije, no, mejor electrónica. Entonces puse ingeniería electrónica. Otra vez muy sin pensarlo. Y después cuando empecé la carrera, era cuando empezaban las computadoras y todo eso. Soy suficientemente viejo para eso. Y había y ahí vi que había una carrera que era intermedia entre ingeniería electrónica y ciencias de la computación, lo que se llamaba, que era ingeniería en computadoras. Que era, uno estudiaba hardware y software, digamos, de cómo armar una computadora prácticamente desde cero. Y de verdad me pareció más interesante, era más, y ahí me tiré para ese lado. Y recién a los 19, 20 años empecé a tocar computadoras y esas cosas. ¿Y cómo fue, digamos, no sé si el primer desempeño laboral fue en Israel o ya en Uruguay? ¿Cómo fue ese camino? No, fue en Israel. Yo otra vez me fui, hice acá un año de facultad, después me fui, empecé la facultad allá, hice la carrera esta en 4 años. Cuando terminé en el año 87, interesante, era una época que en el mundo en general no había mucho trabajo en tecnología. Ajá. Había habido hubo una crisis importante en el 87, cayó la bolsa en New York y eso, y no había mucho trabajo, y en Israel, que hoy es un paraíso de la tecnología, tampoco había mucho trabajo. Entonces, en verdad fue bastante difícil. Israel sería como el Silicon Valley de Europa, ¿no? Digamos. Sí, yo diría, después del Silicon Valley debe ser el segundo lugar donde se desarrollan tecnologías así nuevas y esas cosas. Pero allá en el 87 no era tanto. Era más difícil. Era más difícil. Y bueno, conseguí el trabajo primero empecé a trabajar en una empresa chiquita por la universidad, esos papelitos que recortás que dicen que buscan a alguien. Y bueno, me presenté, empecé a trabajar ahí y al mismo tiempo me había mandado cartas pidiendo trabajo a todas las empresas que conocía. Claro. Y respondía a todos los anuncios de los diarios, como así. Y a un anuncio de un diario de una empresa que yo tenía muchas ganas de trabajar, que había mandado mi respuesta. 3 meses después, cuando ya había empezado a trabajar en la otra, me contestaron. Y al final, me pasé de una a la otra porque de verdad era donde quería trabajar. Era el deseo de trabajar allí. Pablo, ¿cómo es el retorno, una vez ya con alguna experiencia laboral? ¿Cómo se piensa el retorno a Uruguay, no? ¿Cómo es el camino? Esa fue difícil, ¿no? Digamos, mi señora Patricia es uruguaya también. Entonces eso un poco, los dos queríamos de alguna manera en algún momento volver. En un momento nos planteamos que bueno, cuando nuestras hijas, yo tengo 3 hijas, llegaran a la edad de empezar la escuela, tipo primero de escuela, que era un momento propicio para hacer
mudarnos, porque después se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Entonces un poco nos habíamos puesto como final, fecha final esa fecha. Y bueno, cuando llegó, digamos, lo vinimos trabajando un par de años antes, y cuando llegó el momento, en el año 97, volvimos. No era fácil porque de verdad no era de lo que yo hacía conseguir una propuesta laboral acá. No. El retorno fue ya con trabajo. En verdad, claro, lo que hice fue en la empresa que yo estaba, que había sido uno de los cofundadores, y yo era el vicepresidente de investigación y desarrollo en Israel. En verdad, cuando decidí volver, hablé con el presidente de la empresa y le dije que me quería volver a Uruguay. Entonces la primera propuesta que yo le dije es que quería abrir un centro de desarrollo aquí en Uruguay. Entonces la respuesta fue muy graciosa porque me dijo, no, si vas a hacer un centro de desarrollo está bien, pero nosotros tenemos una oficina en San Diego, hacelo en San Diego. Digo, no, pero... Quiero ir a Uruguay. Yo dije que quería ir a Uruguay. Entonces me dice, bueno, pero te tomás un avión los fines de semana y estás cerca de tu familia. Le digo, pero San Diego no queda... ¿Qué son? 3 horas de vuelo. Claro, el tipo veía San Diego como la ciudad más al sur de Estados Unidos. Para él Sudamérica estaba a 2 horas, 3 horas de vuelo. Le digo, no va por ahí. Entonces le dije, no, la idea es ir a Uruguay. Entonces me dijo, bueno, si vas a Uruguay, abrí las oficinas de ventas para Latinoamérica ahí. Le digo, pero yo nunca vendí, no sé vender. Me dijo, vas a aprender, no te preocupes. Y entonces, de verdad, volví con trabajo ya, que era la misión de abrir las oficinas comerciales de la empresa en la que ya estaba. E incursionar en una nueva técnica, ¿no? En una profesión. Incursionar también en algo todo nuevo, totalmente nuevo, pero funcionó bien, aprendí bastante, estuvo interesante. Y vamos a ver cómo funcionó en el próximo bloque, porque seguimos el diálogo con Pablo Brenner, director de Coloquia y de Prosperitas, aquí en Empresarios de Acá. Pausa y ya regresamos. Presentó este bloque Catón Nací.